Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. En nuestro episodio de hoy tendremos una conversación con Ángela Peña, donde nos contará sobre el propósito, cómo encontrarlo y nos dejará algunas preguntas poderosas para conectar con él y sostenerlo. Disfrútalo. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de ADN Transformador. Hoy está con nosotros Ángela Peña, psicóloga, coach, consultora, emprendedora, sanadora, que ha acompañado a personas y grupos en esos procesos de cambio, transición o renovación para conectarse con su sabiduría espiritual, para que encuentren nuevos caminos de plenitud y propósito. Y hoy viene con su marca Armonía, una escuela de transformación del ser para personas y organizaciones que quieren vivir inspiradas por un propósito y un sano equilibrio interior. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por esta invitación. Hola, Elsa. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Qué rico tenerte aquí hoy en el episodio de ADN Transformador y realmente poder conectar con esto que contábamos que tú traes del propósito, de armonía, de todos esos títulos que están ahí. Entonces, lo primero que queremos saber de ti es que nos cuentes y un poquito, que te presentes, y que nos compartas quién eres y cuál es tu propósito. Yo nunca sé cómo presentarme bien, pero bueno, desde dónde me presento. Voy a presentar un poco como desde el qué hago y después de ahí el resto, que no es todo lo que uno es. Pero ahí vamos, ¿listo? Entonces, ¿qué hago en este momento de mi vida? Justo acompaño a personas y organizaciones a que descubran su propósito de vida. Tengo un emprendimiento que se llama Armonía, como lo presentaste, que es una escuela de transformación del ser, y ahí formamos a terapeutas, coaches, líderes docentes en ser mentores en propósito de vida. Y también tenemos otros programas de bienestar y equilibrio interior, así como a grandes rasgos. Y hablo de armonía porque armonía es como una hijita, es una hija creativa que nace justamente de mi propósito. Cuando, cuando yo trabajo mi propósito hace ya, no sé, como, ¿cuántos años? ¿10? ¿11? ¿12? Uy, Dios, mucho tiempo, hace 12 años, claro, como 12 o 13 años. En esa descubrimiento de mi propósito y esa hacer conciencia de mi propósito con mucha más claridad, empieza a surgir la idea de acompañar a otros como más precisamente a descubrir el propósito. Parte de mi propósito es ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida. Eso es parte de mi propósito. La otra parte es conectarlos con una sabiduría interior, para algunos es una sabiduría espiritual, que les permita mantenerse honrando ese propósito, de tal manera que pues vivan inspiradas por ese propósito de vida. Entonces, armonía surge justamente como una expresión de mi propósito. Y surge en esa época, de hecho, como a los 2 años, pero yo la dejo ahí quietica. O sea, es como que surge ahí y la va alimentando, pero no, pues me dedico a hacer la consultoría, qué hago, cómo hacer estas otras cosas. Pero poco a poco el llamado se va haciendo más fuerte tengo que dedicarme más a esto del propósito. Siempre lo hice, pero no era lo principal que hacía. O sea, empezó como, en términos como de tiempo, como 30, 70 haciendo más todo el otro coaching que hacía, toda la consultoría que hacía organizacional. Después eso fue incrementando hasta que llegó un momento en que dije, no, es que yo lo que quiero hacer es hacer esto mucho más. Y en eso renuncio a la empresa consultora en la que estaba, al Coaching Group, en la que duré 10 años y en donde fue donde se gestó todo esto de propósito y demás. Y me lanzo ya a estar solo con armonía.
Entonces, esto es como lo que hago y lo que he hecho. Antes de eso, trabajé mucho en educación, es algo que, eso ha sido transversal siempre, siempre he estado en temas de educación, de una u otra manera, por eso es una escuela de transformación, hay educación, siempre he estado en educación, trabajé en la Universidad de los Andes, 7 años, y trabajé también en procesos de formación y de acompañamiento social en comunidades campesinas e indígenas. Entonces, he tenido como, mejor dicho, he trabajado con todo tipo de población que ustedes se puedan imaginar. Todo. O sea, como toda la diversidad que puede existir, yo creo que no me quedo por ahí con ninguna. He trabajado con todo tipo. Y esa diversidad me gusta, como me gusta abordar esa diversidad. Ahorita no estoy tan diversa, pero es algo que siempre me ha gustado. Y eso habla también de mí, de lo que, quién soy yo es, siempre es eso difícil de definir, pero creo que en lo fundamental me encanta la libertad y la autonomía. Aprecio la diversidad. Creo que es parte de lo que necesitamos abrazar en este país, Colombia, y en Latinoamérica y en el mundo. Y me gusta mucho trabajar con y para la gente. Y eso es parte de lo que hago. Soy mamá de un adulto ya es adulto. Y tengo este perrito que por ahí de pronto en las orejas. Ahí está. Eso es. Súper, qué lindo escucharte como desde los diferentes lugares y desde el quién eres. Y como que me pregunto, hablas como de armonía, de aparece, de la dejo, de ¿qué es armonía para ti? ¿Por qué se llama armonía? Bueno, armonía primero se escribe con H. Esta armonía se escribe con H porque armonía es una diosa griega que nace de la unión del dios de la guerra y la diosa del amor. Y yo en esa época estaba trabajando, me gusta mucho trabajar con arquetipos y etcétera, y mitología. Pregúntenme de mitología, me parece un hit. La mitología, desde chiquita me pareció increíble. Y armonía corresponde a este mito en donde la armonía, sin H, surge realmente de la capacidad que tengamos de unir nuestros opuestos y de reconocer nuestros opuestos en nosotros para poder completarlos. Entonces, el nombre de armonía surge de ahí, de esta reconciliación de los opuestos y de la posibilidad de estar abrazando tanto el amor como la guerra, tanto esto que también es lo femenino y lo masculino, y no necesariamente la guerra bélica, sino esta posición mucho más directiva, guerrera, etcétera, frente a una más conciliadora, amorosa y demás. Entonces, de ahí surge, de poder conciliarnos internamente con nuestras luces y nuestras sombras para poder estar al servicio de otros. Llamarnos así, ¿no? Y aceptarnos así. Chévere, chévere. Como que me trajiste también la imagen como del yin y yang, como de la complementariedad de la sombra y la luz. ¿Y cuál quieres tú que sea el impacto de armonía en este mundo, Ángela? Ay, qué bonita pregunta. Mira, empezó como la semillita, era muy de propósito, ¿sabes? Porque desde ahí surgió en la convicción profunda que cuando estamos conectados con nuestro verdadero propósito de vida, tenemos un motorcito y una brújula que nos da el norte y que nos ayuda y que nos guía, incluso nos hace las situaciones complejas más fáciles. Es más fácil atravesar las dificultades, es más fácil salir de situaciones complejas o de resolver conflictos cuando tenemos claro nuestro propósito.
Entonces, esa es como la primera semilla. Y la segunda que fue surgiendo, muy ahí, muy pegadita a esa, es que en la experiencia me fui dando cuenta que yo soy psicóloga de base y eso tiene que ver con la psicología también. Y es que las personas muchas veces no podían conectarse con su propósito, no podían conectarse con su sabiduría interior porque habían unos dolores y que no habían abordado, cosas sin resolver de sí mismas en términos emocionales, en términos de su historia o de linaje familiar, etc. Y que desde ahí, si eso no se abordaba, era muy difícil que las personas, no tanto que descubrieran el propósito, sino que lo pusieran en práctica, lo manifestaran. Porque se les iba a atravesar este dolor y estas heridas y estas creencias que terminan siendo limitantes para poder manifestar su propósito. Entonces, de toda esta carreta para decir que armonía, en este momento lo que queremos con la armonía, yo tengo una socia que se llama Carolina Mesa, que queremos con Carolina, es que llegue a muchas personas, a Latinoamérica, y que realmente las personas puedan conectarse con su propósito de vida y sobre todo, y a la par más bien, ir sanando las heridas que no les permiten manifestar ese propósito y vivir a plenitud. El propósito como un camino de plenitud, pero también conectado con el sentido de vida. Nosotros trabajamos propósito y sentido de vida distinto. O sea, no es, digamos que es como un diagrama de Venn, como dos bolitas que se juntan, hay cosas en común, pero no son lo mismo. Entonces, el sentido de vida tiene mucho que ver con este presente, cómo te vives el presente. Y el propósito está atado al presente, por supuesto, pero te pone una patica en el futuro. Si tú no puedes amar tu presente, no vas a poder crear este futuro. Siempre estamos esperando a que el futuro sea, o sea, como que algo cambie afuera para que yo pueda hacer algo distinto. Y el principio es pues, al revés, es cambia primero acá, mira esto distinto para que puedas crear algo diferente. Y en esa medida es que estamos trabajando y entonces queremos darle las herramientas a las personas para que puedan generar este cambio de perspectiva y poder construir sentido de vida. Hay personas que se conectan con su propósito, eso también pasa mucho, se conectan con su propósito, pero están tan descentrados de su presente que el propósito se convierte en una meta y en una carga. Y no en algo gozoso. Y el propósito tiene que ser gozoso. Porque si no, no tiene la vibración que se necesita para vivir en él. Wow. Entonces, O sí, sea, claro. estás dando una cantidad de información. Yo estoy aquí como, ¡ah! Y me encanta porque siento que muchas personas afuera, y me ha pasado a mí, y eso que te conozco hace muchos años y he escuchado el tema, es, pero ¿cómo encontramos el propósito? Esa es una pregunta que a veces es tan grande como que no es como qué zapatos me pongo hoy o qué voy a hacer, es como, para mí es una pregunta muy grande que define como mucho de lo que vamos a hacer en la vida, de cómo vamos a actuar, de qué decisiones vamos a tomar, eh, con quién voy a estar, qué voy a trabajar, o sea, implica tantas cosas que a mí personalmente es una pregunta que me genera miedo a veces de cuál es mi propósito y qué tal que la embarré y que crea que este es mi propósito y no es. Y creo que muchas personas están ahí. Yo he visto como que no, entonces al el ejercicio del Ikigai, vas otra cosa y encuentra tu propósito verdadero. Y yo digo, pero ¿cómo es ese proceso? Y cómo lo vemos más terrenal, más aquí y no tan grande. Uf, Caro, eso da como para otro podcast, pero
para el Pero- siguiente. En No, pero resumen. cuéntanos, En resumen. abre bocas. Mira, yo me pregunto, y eso es real, desde los 9 años, ¿para qué estoy en este mundo? Esa es una pregunta que yo me hice a los 9 años. O sea, esta búsqueda mía viene desde chiquita. Y entré por la metodología, yo digo, como la más directa y la más compleja, ¿saben? Yo busqué muchas cosas. O sea, ustedes no saben todo lo que yo, pues tengo la pregunta desde los 9 años. O sea, imagínense todo lo que leí, todas las metodologías que busqué. O sea, tengo de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando, de hecho, aquí anecdótico, y eso estuvo chévere, en un congreso de la ICA, de la Federación Internacional de Coaches en Estados Unidos, creo que esa fue como en San José, en California. Había una señora que te decía cuál era tu propósito de vida, imprimiéndote, leyendo tus huellas dactilares de las manos. Es un método que desarrolló una persona del FBI, ex FBI, después de haber estudiado como unos patrones que habían en las huellas dactilares de las personas. Hasta eso hice. Bueno, para que vean todo lo que he explorado. Eso fue impresionante en realidad, la verdad. Fue impresionante la información que me dio. Cuando llegué a Tim Kelly y al True Purpose Institute, siento que encontré como una metodología que era muy profunda, que me servía a mí mucho, porque tenía una dimensión espiritual que para mí es importante, muy intuitiva, y también una dimensión muy respetuosa del ego. O sea, era como lo que a mí me atrapó de esta metodología y en la que me entrené y trabajé con el True Purpose Institute y todo, hice todas las certificaciones que existen ahí. Y sin embargo, empecé a ver en la práctica lo que estás diciendo, Caro, y es que no todas las metodologías son para todo el mundo. Y una metodología como estas, con la profundidad y la belleza que tiene, tampoco es para todo el mundo. Y resulta demasiado etérea para algunas personas. Para mí es perfecta. Y para muchas personas que están en búsquedas muy profundas o que han hecho mucho trabajo interior, les funciona muy bien. Pero pues si no estás ahí, no funciona tanto. Entonces decidí rescatar metodologías de aquellas que yo ya había revisado, etcétera, formarme en otras y crear otros procesos de tal manera que las personas se puedan conectar con su propósito de vida sin que sea como esto súper etéreo y difícil de aplicación. Entonces, ¿cómo encuentras el propósito? Eso ya depende de qué tan profundo quieras ir. Y entonces te voy a hablar de los niveles para que las personas también vayan haciendo ejercicios, porque estos ejercicios los pueden hacer. Entonces hay un nivel muy, no le quiero decir básico, es como la primera capa, más bien. Es como una primera capa, en donde es más fácil que las demás personas vean cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante con negrita y subrayado, y es de qué hablamos cuando hablamos de propósito, antes de seguir con la conversación. Y es que cuando hablamos de propósito, desde la perspectiva que trabajo ahora, estamos hablando de la expresión, o más bien del reconocimiento de la presencia sagrada que hay en ti. Y eso se puede expresar de diferentes maneras, a través de tu familia, de tus relaciones familiares, de tus relaciones con la comunidad, de tu trabajo, de tus prácticas espirituales, etc. Entonces, cuando vemos que es reconocer esto sagrado que hay en mí, que ahí suena etéreo, pero ahorita lo voy a concretar, cuando hablamos de esto así,
entendemos que el propósito no tiene que ver con metas, no tiene que ver con roles. Los roles son escenarios en donde tú aplicas tu propósito. Pero no, tu rol no es ser mamá, ni ser gerente, no. Tu propósito no es ser mamá, ni ser gerente. Eso es un rol en donde tú puedes poner al servicio tu propósito. Y esa distinción es muy importante porque cuando las personas creen que su propósito está asociado a un rol, se quedan sin el rol y hasta ahí llega. O sea, esto es, se desborona la vida. Entonces, pues no, es la presencia sagrada que hay en ti, cómo la vas expresando en estos diferentes escenarios. Entonces tampoco es sobre el trabajo, porque el 85% de las personas llegan a propósito en relación con el trabajo. Y está bien, qué chévere, que nuestro propósito del trabajo estén de la mano, eso es una delicia, es juntos y pues creo que acá las tres tenemos la fortuna de que así sea. Entonces eso es una delicia, pero no necesariamente es así. Y este mito que nos han puesto de tu propósito tiene que ser tu trabajo, también le pone una carga al trabajo, pone la responsabilidad de tu felicidad, porque el propósito lo asociamos a felicidad, la pone afuera, se la pone al trabajo. Y no a lo que estás viviendo dentro de ti, la experiencia interna. Entonces, esta es como la diferencia importante para entender qué es propósito. Ya diciendo esto de qué es propósito, entonces yo puedo empezar así a diseccionar el propósito. Y el propósito, cuando hablamos de propósito en armonía, esto lo tomamos de Tim Kelly, tenemos como, hay varias versiones, estamos hablando de distintos componentes, de tu esencia, de tu proceso transformador y de tu misión. Entonces, tu esencia es aquello que tú irradias, es tu perfume. Es algo como cuando tú llegas a un lugar que huele delicioso y tú dices, oh, entras a una panadería y están haciendo pan de chocolate y entonces uno dice, uy, pan de chocolate, qué rico, pero puede ser que estén haciendo otra cosa y uno digo, uy, no, guaca, eso no. Bueno, eso es la esencia, es tu perfume y es más fácil que los demás huelan tu perfume a que uno mismo identifique su perfume, a menos que no esté oliendo muy mal. Entonces, esa es la esencia. Y entonces tú puedes preguntarle a las personas qué es lo que tú irradias. Y esta es una manera de empezar a conocer ese aspecto de tu propósito. Es súper sencillo. Pregúntale a muchas, a mínimo 15 personas, ojalá diferentes sitios que te conozcan, familiares, amigos, compañeros de trabajo, para que tengas como una comparación de cómo te ven. Mire lo que irradias. Te puede sorprender. Esa es una pregunta y mira que puede ser sencillo, fácil. Y además, como viene de afuera, es como ponerte un espejo muchas veces a verte cosas que no habías visto ahí también, ¿no? Cuando hablamos del proceso transformador, entonces, que es la otra partecita del propósito, estamos hablando de cómo ponemos al servicio nuestros dones y nuestros talentos. Y cómo la combinación de nuestros dones, talentos, cualidades, esa combinación genera transformación. Entonces, bajo este principio, todas las personas generamos transformación, porque todas las personas tienen un propósito y por tanto todas las personas tienen un proceso transformador. ¿Sí? Aquí la diferencia está en la conciencia. O sea, qué tan consciente soy yo del impacto que tengo, del proceso transformador que hago, de los dones y talentos que tengo y combino de tal manera que generan una transformación. Y la transformación puede ser en personas, grupos, en procesos, pero siempre van a tener un impacto en los seres vivos.
O sea, puede ser un artista que está haciendo un performance. Allá, y puede ser que sea súper solo el performance, pero hay un impacto de su performance y seguramente una intención que va a tener algo que ver conmigo. O los que hacen temas de procesos, que transforman procesos, o el ingeniero que allá creó una forma de hacer un proceso más eficiente. Eso tiene un impacto en nuestra forma de vida, y estoy pensando efectivamente en un ingeniero que hizo eso para no desperdiciar agua. Eso tiene que ver con impacto en el medio ambiente. Y es esa combinación de dones y talentos que tenemos, y eso también es único. Y ahí sí, como lo que les conté, las huellas dactilares, como tu huella dactilar. Tú, Elsa, puedes tener unos dones y unos talentos parecidos a los de Caro en algunas cosas, pero al combinarlos con otras y al ponerlos en otro orden, por decirlo así, va a tener tu proceso transformador va a ser distinto. Y esa es tu huella dactilar. Eso es como una receta, nos dan unos ingredientes parecidos, pero cada uno pues hace con eso lo que mejor puede. ¿Sí? Y a alguno le sale postre y al otro le sale sopa. Ese es el proceso transformador. ¿Y cómo sabes de tu proceso transformador? El proceso transformador, tenemos muchas, como les decía, yo tengo muchas metodologías de diferentes niveles de profundidad, diferentes capas para llegar a entender cómo es este proceso transformador. Y tengo mis favoritos, mis métodos favoritos. Porque es el más difícil de entender, el proceso transformador. Y yo creo que es el que más riqueza tiene. Justamente porque es algo que hacemos, y acá es donde está la pista, es algo que hemos hecho en la vida una y otra vez, muy probablemente sin darnos cuenta, pero que en la medida que vamos creciendo y vamos estudiando cosas, aprendiendo otras, perfeccionando unas más, pues eso se va sofisticando. Y ese proceso transformador entonces va adquiriendo unas características. Pero si yo pienso, y piensen ustedes, si lo recuerdan, todo el mundo tiene recuerdos de cuando era pequeño, ¿qué eran esos patrones de lo que le gustaba más, no solo hacer, sino de cómo, para qué los buscaban las otras personas? ¿Qué era eso que siempre hacía o le llamaba la atención? Ese tipo de preguntas nos ayudan a entender, nos dan pistas del proceso transformador. Entonces, si yo pienso en mí, bueno, yo resolvía todos los conflictos en el colegio. O sea, yo era la mediadora, a mí me contaban unas cosas, y eso siempre me ha pasado, que a nadie más le contaban. O sea, el bus, en esa época, la buseta o el ejecutivo, yo me sentaba y la señora que se sentaba al lado me contaba algo que nunca le había contado a nadie. O sea, esto me ha pasado siempre. Cuando yo era chiquita, claro, no tenía las habilidades ni tampoco toda la sabiduría a veces para poner límites, porque ¿qué pasaba también? A veces terminaba yo sacrificada por ir a mediar conflictos. Eso lo fui aprendiendo. Pero esa es una característica, por ejemplo, que siempre me han buscado para ser escuchadas las personas y para resolver situaciones complejas internas o entre las personas. Mis primeros trabajos al final terminaron siendo en conciliación, en equidad, en resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo un ejemplo para que ustedes vayan viendo como estas cosas que pueden ser o lo que les llamaba la atención cuando chiquitas, qué personajes les llamaban la atención. Si tienen hijas, hijos, entonces también ustedes miren a sus pequeños y piensen en eso que ven ahí como que es tan repetido que les llama la atención. Porque ahí hay pistas de eso también.
¿no? Que van tomando formas distintas en la medida que crecen y se van a manifestar de diferentes maneras. Y es ahí donde viene la diversidad. O sea, la diversidad es la que nos da la posibilidad, o sea, qué delicia, que haya tantas formas de manifestar tu propósito como seres humanos hay. Eso es lo máximo. O sea, imagínense, porque además yo pienso que es donde surge la verdadera colaboración. Cuando cada quien encuentra este lugar en donde puede brillar, entregar lo que es, etcétera, no tiene por qué competir con otra persona. Más bien es como, yo puedo reconocer en ti que tú también puedes brillar en esto, qué delicia, ven, trabajamos juntas. ¿Mm? Complementario, Claro, colaborativo, co-construido, no hay co-liderado, todas las todo, cosas se todo el presentan. co. Y eso finalmente es como, como es esta lógica de una competencia salvaje, como a costa del otro, como todo o nada, como si no eres tú, soy yo, como esto, como si no hubiera lugar para nadie más y que tengo que abrirme mi espacio a codazos, pues queda totalmente desvirtuado, porque yo no me tengo que abrir un espacio a codazos si yo me conecto con mi verdadero propósito, con mi autenticidad, con mis talentos, con mis dones, los desarrollo y entiendo que hay otras personas que pueden hacer otras cosas mejor que yo, no tengo problema con eso. Al contrario, qué delicia que existan y que me puedas complementar y que podamos trabajar mancomunadamente. Y esto también, entonces, cuando podemos conectarnos con eso, también podemos conectarnos con una forma, y aquí lo voy a poner en términos de liderazgo, como unos liderazgos más al servicio del cuidado y no al servicio de esto de vamos a triunfar a costa de lo que sea. Porque vas a tener una conciencia, porque cuando estás ahí en ese lugar de entender que no tienes que competir con otros, sino que puedes colaborar, también entiendes que puedes cuidar. Y porque si yo cuido de ti, que eres mi colaboradora, mi socia, mi lo que sea, mi pues vamos a estar mejor juntas. Vamos a estar mejor juntos. Para eso hay que derrumbar un montón de paradigmas. Pero cuando vamos descubriendo el propósito y entendiendo la profundidad del propósito, eso como que se va cayendo, como que se va descascarando solito a veces. Que vas entendiendo quién eres tú realmente y desde dónde puedes aportar y servir, porque cuando trabajas propósito de una manera consciente, te va a conectar no solo con la autorrealización, sino con la autotrascendencia, que es el servicio a los demás. Entonces, no estoy en propósito solo para mi beneficio, que mucha gente llega así, sobre todo aquellos que están buscando trabajo o depende de la edad. Eso también va con la edad, nada que hacer. Pero cuando ya estoy listo para esto de trascender, es ahí donde me conecta el propósito de una manera natural casi. Y ahí me encanta lo que dices porque nosotros, el podcast se llama ADN Transformador y mucho de lo que hemos hablado es que, claro, podemos iniciar ese proceso de transformación, de ser agente de transformación desde el yo. Clarísimamente tenemos que iniciar desde ahí, yo tengo que encontrar primero mi propósito, pero cuando tú ya hablas en cómo empieza a trascender esto, y ya no significa ni estamos hablando solo de mí, sino de cómo impacto a otros, ahí es donde nosotros decimos que somos agentes de transformación, porque empezamos realmente a tener un impacto hacia afuera, un impacto, y lo hemos dicho muchas veces, es cambiar el juego, es realmente que algo sea distinto. Entonces, cuando tú hablas de estos niveles, de la esencia, de la transformación, pues claramente están relacionados entre sí el propósito y la mirada que tú traes con la apuesta que nosotros estamos haciendo de conectar con eso para que realmente más personas
puedan conectar con esa esencia, más personas puedan realmente ponerla al servicio para cambiar el juego. Y falta un componente del propósito, que es el de la misión. Entonces tenemos esencia, proceso transformador, que es donde están todos los dones y talentos, y la misión, que es como la tarea grande que vienes a cumplir, que también es algo que vienes a trabajar contigo misma, contigo mismo. Pero la misión al final es la que nos conecta totalmente con el servicio. O sea, al final tenemos como estos pasitos, acá estoy yo, esta soy yo, esto es lo bueno que yo puedo poner sobre la mesa, esto es como lo que yo traigo de mí para esto. Y está la misión, que es ya lo grande, que es colectivo, que es para la humanidad, para el planeta, para los niños, para las mujeres. Y es ahí donde te conectas con otras personas que seguramente están vibrando con el mismo interés que tú. Yo no tengo que ir a cambiar todos los sectores en el mundo, o sea, eso es imposible, no lo puedo hacer. Pero sí puedo estar en algo que me resuena más, que resuena más conmigo. Y entonces ahí donde yo resueno más o con la problemática que sea o desde la perspectiva que yo lo quiera poner, puedo encontrar otras personas que van a resonar conmigo también y que están como en este mismo tipo de misión. Eso suena como a secta, pero no. Sí sonó como así, ¿no? Pero en realidad es cómo nos vamos encontrando. A mí me ha parecido bellísimo eso, porque en el camino como que nos va encontrando las personas perfectas que resuenan con lo que tú estás pensando, queriendo, en términos de tu misión. Y a mí me encanta, claro, como ya he acompañado a muchas personas en propósito y tengo muy buena memoria para los propósitos de las personas. Y entonces me encanta juntar personas que yo digo, uy, estos propósitos están muy afines. Qué rico que se hablen. No siempre resultan mis matchmakers, pero Pero es chévere porque es como, mira, es que tú no estás solo en el mundo tratando de X, lo que sea, no estás solo en el mundo tratando de que los niños y las niñas sean reconocidos en sus derechos fundamentales. No, mira, acá hay un mundo que está queriendo hacer eso. No, no estás solo en queriendo que las organizaciones sean más conscientes. Mira, acá hay otro mundo que está queriendo eso. Y porque a veces creemos que esto es una labor solitaria y en realidad no lo es una labor acompañada. Solos no es tan, o sea, solos no hacemos mucho. Qué lindo. Podemos, pero no tanto. La Celestina del propósito. Sí, me encanta. Tienes un nuevo título que podemos armar. Y me encanta oírte, me conecta con un montón de cosas como de mi propia historia, de mis porqués y también como de la comunidad de agentes del ADN, como decía ahorita Caro, y de nosotros como grupo, como TAM. Siempre hemos hablado del colaborar en lugar de competir. Y este lugar que traes como de nuestro propósito único nos saca de la competencia no solo por decisión, sino como por naturaleza, ¿no? Como si no estoy compitiendo por ese lugar único que hay allá, de que somos 20 tratando de llegar, sino estoy encontrando mi espacio, cómo puedo traer, cómo puedo traer al mundo esa transformación, ese lugar y ese impacto. Me encanta oírte y como que me conecta mucho con lo que hemos venido hablando en el podcast del ADN, de la gente de transformación y de lo que nos une también a nosotros como equipo. Y me lleva como a preguntarte un poquito cómo ves el vínculo entre el ser agente de transformación y lo que tú haces, qué es para ti ser agente de transformación y cómo haces parte también de esta gran comunidad siendo agente. Para mí, que ser agente de transformación, yo creo que tiene que ver con a mí me gusta este término de bendita inquietud, con esta bendita inquietud de querer que algo sea genuinamente distinto para beneficio de muchos. No es para mi beneficio. O sea, no es
solo yo. O sea, un agente de transformación está pensando en la trascendencia, entonces está pensando en las otras personas, se incluye ahí, pero está pensando en otros. Entonces, desde ahí es que a mí me parece que un agente de transformación está pensando en generar cambios para el beneficio de varios. No tienen que ser cambios, pues como cambios impresionantes, no. Pueden ser cambios en tu familia, como en la forma como, y yo pienso en estas cosas, y son cambios como, ¿cómo reciclas? Voy a decir cualquier cosa, ¿cómo reciclas en tu casa? ¿Sí? Desde ahí, como en esta conciencia, y la conciencia que va acompañada de hacerlo distinto y por qué lo estamos haciendo distinto. Desde esos pequeños cambios, de los cambios que tienen que ver con mucha autoconciencia, yo pienso que un agente de transformación necesita trabajar mucho la autoconciencia. Eso es como el principio. Entonces, para ir redondeando el concepto desde lo que pienso yo es esta bendita inquietud de generar un cambio para el beneficio de varios. Y eso incluye, cuando digo varios, no son solo seres humanos, incluyen animales, eh, medio ambiente, o sea, los seres vivos, ¿sí? E implica autoconciencia, mucha, y yo creo que este es un trabajo de estarse mirando todo el tiempo para ser un agente de transformación efectivo. Yo creo que debe estar conectado con un propósito, o sea, que un agente de cambio necesita estar conectado con su propósito y saber su alcance. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, porque digo lo del alcance, porque a veces los agentes de transformación, en lo que los conozco, nos da o por salvar el mundo o por ser mártires. Y creo que uno, yo lo he descubierto y lo hablo por mí, eso es arrogancia. Y por eso es importante saber el alcance, cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar o hasta dónde queremos llegar, sin desconocer la posibilidad, el sueño de hacer posible lo imposible, ¿sí? Pero realmente hay cosas que necesitamos entender de qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Y yo creo que eso es una sabiduría importantísima, porque no podemos estar queriendo cambiar y ayudar a cambiar a personas o a situaciones o organizaciones que no lo quieren. Ahí no te metas. No puedes estar queriendo hacer estos cambios y todo eso si tampoco te lo han pedido. De una u otra manera. Y tampoco desde este lugar de arrogancia de yo sé más que tú, ven, te digo cómo. O sea, sin tener en cuenta, sin consultar a los demás, sin visibilizar al otro. Por eso me parece importante tener en cuenta los alcances. Y eso lo he aprendido. A las buenas. Y a las malas seguramente también. Sí. Entonces, y esa pregunta me lleva también a, claramente desde este conectar a tantas personas con su propósito, de además hacer ese como Tinder de propósitos y conectar a otros. Y desde lo que tú dices, no es solo conectar con ese propósito, sino mantenerlo en el tiempo. Te escucho ahí también que empieza a haber un reto también de lograr ese cambio y de seguir en ese camino. ¿Cuáles son esos retos que tú como Ángel has tenido que
que vivir y sobrepasar esos aprendizajes, como dices ahorita, de hasta dónde va mi alcance, qué otro aprendizaje, qué otro reto has tenido ahí, como para no desanimarnos, porque a veces creemos que vemos las grandes agentes de transformación y decimos que la tuvieron fácil y nos damos cuenta que no, todo el mundo ha tenido que arrancar por un proceso. Tú nos has contado el tuyo, que ha sido desde pequeñita, desde los 9 años, aprendiendo en ese proceso, investigando, intentando, probando una cantidad de cosas, pero sin desfallecer. Pero también se llegan a grandes cosas superando grandes obstáculos y grandes retos. Yo creo que uno con el que aprendí esto como que fue difícil fue esto de la colaboración. Porque también porque yo también descubrí esta sombra de mucha competencia, o sea, yo misma, o sea, como yo quería, o sea, en estos ideales que nos metemos, claro, lo ideal es colaborar, digamos que yo tenía ese chip por ahí, pero yo no había desmontado mi otra programación. Eso es como esos conflictos en el computador que entran así como, no, esto cómo se instala, tengo que desinstalar el otro. Y yo hablo no de o sea, la competencia sana es buena y es útil, ¿sí? A mí me parece importante. Hablo es más de una programación interna en donde yo decía que era importante colaborar y que cada quien tiene su sitio, pero yo también sintiéndome a veces como que yo también estaba echando codo o peleando o como decía un amigo mío, orinando mi terreno, que nadie me lo quitara, ¿sí? Creo que eso fue muy importante aprenderlo y fue duro verlo como, oiga, yo también hago eso, ¿sí? Como esta integración de la sombra, yo también hago eso, yo digo que hay que hacer lo otro, pero yo también hago eso. Es esa autoconciencia, ese como, wash, no, es como que me dice, uy, no soy tan chévere como creía, tengo mis lados oscuros. Ver eso fue importante, porque tuve que desinstalar toda una programación alrededor del tema. Y realmente, para que todo lo otro que yo estaba asimilando y aprendiendo pudiera realmente hacer clic en lo que, en mí. Y esa fue dura, porque, pues claro, ahí hubo rupturas, peleas, o sea, como no fue fácil. Esa es una. Yo creo que esa ha sido la más difícil de todas, en realidad. Y en términos de lo que decía del alcance y todo, también creo que eso lo aprendí muy chiquita cuando yo les decía que salía como sacrificada de mártir por allá a veces. Lo aprendí muy chiquita porque entonces terminaba queriendo resolver conflictos que no me habían llamado a resolver. Y desarrollé desde muy pequeña una muy buena capacidad para ver dónde está el punto complejo. Entonces yo me la pillaba muy rápido, pero pues no todo el mundo ni se la pillaba, ni estaba listo para verlo. Entonces también ahí era como, no, Ángela, no digas, o sea, respeta el proceso del otro, no todo el mundo necesita ver eso en este instante, en este momento. Y eso desde muy chiquita, porque ahí también entonces era distinto. No juegues con Ángela. Al final no pasaba nada grave, pero esto era, porque claro, terminaba evidenciando cosas que eran complejas. Y entonces ahí es donde uno aprende a no meterse donde no toca, ya no donde no se ha llamado y no ser sacrificado. Yo creo que esas han sido las más difíciles. El propósito va evolucionando también, ¿no? O sea, esto no es estático. La vida va cambiando, los ciclos de vida
te van girando en la espiral de la vida, vas aprendiendo otras cosas, etc. Entonces también ha sido aprender a renovarme en la espiral y no quedarme solo en una versión de mí o en una forma de hacer las cosas. Eso también me parece un desafío, porque es cómodo. O sea, si yo ya domino algo, ya sé algo, es cómodo quedarse ahí. Irse actualizando, probando en otras cosas, abrirse a otras perspectivas, ¿no? Tener mucha apertura también a eso es un reto. A mí me gusta, pero es un reto. Ese es como el otro, que me parece. Y me hiciste pensar también como en, sí, cuando hablas como de seguir, de mantenernos, de estar presente, como en el camino y en el seguir y seguir construyendo, lo que hemos visto también acompañando personas que empiezan a ser agentes de transformación, es que cuesta trabajo entrar en acción, ¿no? Como salir tal vez del sueño, de la idea, de yo quisiera, pero no soy capaz, o no soy quien, o no, o esto no es lo suficientemente grande para entrar en realidad a ser agente, a movernos en esa dirección. Y te lo escucho mucho también como asociado al conectarme y manifestar con ese propósito. ¿Qué nos dirías o qué les dirías a estas personas que están como empezando el camino para que se mantengan y puedan conectarse con el manifestar, con el aparecer, con el llegar a traerlo un poquito más a la vida y como bajarlo del sueño, que usaste la palabra y nosotros la usamos mucho también a veces hacia la tierra, como hacia lo que estamos y lo que vivimos? Hay que desafiar las estadísticas. El True Purpose Institute tiene una estadística muy desalentadora. Y es que de cada 10 personas que descubren su propósito, solo 2 manifiestan. Solo 2 lo ponen en práctica. Y a mí esa estadística siempre me ha inquietado un montón y siempre he dicho, esa estadística hay que desafiarla. O sea, no puede ser que nos quedemos ahí, ¿no? Y en mi camino personal, lo que me ha ayudado a desafiarla son varias cosas. Uno, sanar heridas y sanar como heridas core emocionales, como estas que son como las que en un momento dado me pueden frenar, ¿sí? Y sanar no quiere decir que es que ya está, nunca más me va a volver a aparecer. No, tiene que ver es más con integrarla, entender que está ahí, ver cómo aparece. Yo tengo una de las mías, la reina, es la insuficiencia. Entonces, la insuficiencia me trae, hay una luz de la insuficiencia y es que pues siempre voy a dar más. Pero una sombra de la insuficiencia y es que nunca va a ser suficiente. Siempre va a faltar el centavo para el peso. Y entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una herida como estas, salir es como, no estoy suficientemente preparado para, no, es que me falta la no sé qué, no, es que hasta que no tenga todo esto divino y perfecto, etc. Entonces, necesitamos poder desafiar esas heridas que nosotros en armonía hemos tipificado 8, que son, la que ya les dije, la insuficiencia, la traición, la humillación, la escasez, el abandono, el rechazo, el no merecimiento y la injusticia. Creo que no había dicho injusticia. Hay unas de esas que se trabajan como 5. Nosotros hemos tipificado 8. Hicimos un ejercicio muy juicioso durante 2 años de estar estudiando las heridas y viendo cómo aparecían en varias personas, en nuestros clientes y todo, y por eso sacamos estas 8. Y uno usualmente tiene 2, o sea, como las 2 como que uno dice estas son. Y
Y se manifiestan distinto y entenderlas para poder manifestar propósito es una de las claves, porque ahí están las trampas que nos ponemos. Para algunos va a ser rechazo, no, yo no salgo porque es que qué van a decir, voy a dejar de pertenecer, ese siempre es un miedo de dejar de ser amado, dejar de pertenecer, o mi imagen, los de la traición se preocupan mucho por la imagen también. Bueno, cada uno con lo suyo. Entonces, darse cuenta de eso es importante y eso para mí ha sido fundamental. Lo otro es estar muy conectada con los ciclos de la vida y con mis propios ciclos. ¿Y por qué estar conectada con los ciclos de la vida ayuda? Porque es como ver la plantita. O sea, tú siembras la semilla, la cuidas, la riegas, ves que va saliendo la plantita, eso va a implicar otros cuidados, a veces hay que cortar las hojitas, seguir manteniéndola con buena tierra y buena agua, etc. Y saber estar conectado con los ciclos de la vida nos ayuda a entender que las cosas tienen procesos y tienen ciclos y que no todo se da de inmediato y no todo es ya. Y no porque yo esté haciendo esto aquí va a aparecer mágicamente a los 2 meses y ya todo lo voy a tener resuelto. Entonces, porque a veces cuando queremos manifestar, somos muy impacientes. Queremos las cosas ya muy rápido y nos desconectamos del proceso que se implica y de gozarnos del proceso. Entonces, conectarse con los ciclos de la vida y los ciclos de la vida te llevan a conectarte con tu propia ciclicidad, seas hombre o seas mujer. Para las mujeres yo creo que nos es más fácil porque estamos en ciclos. Pero cuando hablo de la ciclicidad es en este momento que estoy queriendo, en este momento que me está pasando. Uy, en este momento yo no estoy queriendo hacer tanto esto y parece que quiero hacer más esto. Sí, como porque a veces son verdades súper incómodas que uno se tiene que decir a uno mismo, porque entonces aparece la otra pregunta, ¿y entonces de qué voy a vivir si dejo de hacer esto y todavía no? Sí, como estas cosas van apareciendo. Pero hay que confiar en los ciclos de la vida. Y en los ciclos también hay invierno. Y el invierno es necesario. Y le tenemos mucho miedo a eso. Entonces, esa es como la otra. Y conectado con los ciclos es que ir paso a paso, no todo puede ser ya. Queremos todo muy rápido y como estamos en una sociedad, pues con una cultura, con la tecnología es como tan inmediatista, creo que eso se nos olvida. Yo creo que la maestra es la naturaleza. O sea, yo creo que si uno se conecta un poco más con la tierrita y con la naturaleza, aprende un poco más. O con los animales, miren aquí con esta preciosa. Sí, porque ellos tienen sus ciclos y ellos entienden, sí, como hay mucha presencia, todo el tiempo están presentes y creo que necesitamos eso también. Paso a paso y tener una red de apoyo. Siempre nos es mejor si estamos acompañados, tener una red de apoyo, alguien con quien conversar, eso es importante. Aliados de diferentes tipos, como el que te da ánimo, wow, sí, como super cheerleader. Pero también hay unos que son escépticos, pero que son chéveres, porque te dicen, ¿usted está segura que va a hacer eso? ¿Y cómo lo va a hacer? Ya pensó en el escenario de X, Y, Z. A mí esos me sirven mucho porque yo me lanzo y después pienso, lo cual ha sido chévere, porque voy solucionando en el camino, ¿sí? Pero no todo el mundo es así. Y ir solucionando el camino me sirven estas personas que me ayudan a ver como banderas rojas o amarillas que yo no veo por entusiasmada. ¿No? Entonces, esos también son aliados, ¿no? Los aliados no solo son los que te dan motivación, sino también los que te ponen otro tipo de mirada a lo que estás haciendo. Esos son los consejos que daría. Wow, nos vamos con el maletín lleno de consejos. Y como tú lo dijiste, esto daría tema para muchos podcasts y probablemente te seguiremos invitando a escucharte porque
como tú lo dices, son los elementos, los distintos elementos que están conectados para realmente generar esta transformación y ese mundo más hermoso que todos queremos y que nos imaginamos que es posible. Y creo que desde ese lugar, si nos desconectamos o lo buscamos hacer solos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, ya para ir cerrando, queríamos hacerte como un último pedido y es como, ¿cuál sería ese mensaje final inspirador o ese regalito, la cereza encima de todo este heladote que nos hemos comido, que tú quisieras dejarnos a todos los que están escuchando de cómo conectar? Yo creo que es mucho como cómo conectar con ese propósito, cómo permitirnos encontrar esa armonía que tú dices, encontrar esos movimientos. ¿Qué es lo que tú nos dejarías para cierre? Se me ocurre, se me acaba de ocurrir, y es gratitud. O sea, creo que empezar a agradecer lo que sí hay, hacer cuentas de todo lo que podemos agradecer nos ayuda a conectarnos con la vida que tenemos y que sí queremos. Y en esta gratitud genuina, que nazca así del corazón, nos vamos entrando en este presente. Y también creando una emoción y una vibración con esta emoción que nos permite abrirnos de corazón al propósito. Entonces las preguntas de propósito casi que las pueden ir haciendo y van, si yo estoy en esta vibración de gratitud, se van a ir respondiendo. Y esa sería como la gratitud, vivir desde la gratitud. Amplifica mucho la vida y las respuestas a las preguntas van llegando. Wow, muchas gracias. Realmente muchas gracias porque ha sido un regalo escucharte hoy. Volver a conectar con esa sabiduría que traes. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por respondernos, por inspirarnos, por mostrarnos otras maneras que a veces o conocemos o se nos olvidan y volver a reconectar ahí. Y por traer todos esa cantidad de regalos que nos has dado en la conversación de hoy. Siempre es una delicia hablar contigo. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias. Yo me llevo muy especialmente el regalo del presente, eso que traes al final de cómo la gratitud y el agradecer el hoy puede conectarme con el mañana, porque siempre he tratado de hacerlo desde el mañana y no desde el hoy. Entonces, personalmente me llevo esa cereza como resumen de nuestra conversación. Y igual, Caro, te doy mil gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotras dos y con todos los que nos van a escuchar tu experiencia, tu conocimiento y tus inquietudes, tu bendita inquietud en este espacio. Gracias, Ángela. A ti, Elsa, y a ti, Caro, muchas gracias por la invitación. Me encantó conversar con ustedes. Chao. Gracias, lo volveremos a hacer. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio, donde veremos los principales elementos de nuestro propósito y cómo conectarlos con nuestro ser agentes de transformación. Seguimos construyendo este ADN transformador. Te esperamos. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.